Muy buenos días, mi nombre es César Norberto González Velázquez. Me acompañan Estefanía Luis Hernández, Felicidad Yala Mosquera y Paulina León Gómez. Todos somos estudiantes del séptimo semestre de Contaduría Pública en la Universidad Tecnológica de Bolívar, en asocio con el ESBOL. Les venimos a hablar de diferentes temas contables. En mi caso les voy a hablar del valor razonable. La NIC 13 lo define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en una fecha de medición determinada, es decir, a un precio de salida. Dicho de otra manera, es como el valor que tiene un activo en el momento de un intercambio. Por citar un ejemplo, si vamos a intercambiar una máquina por un terreno, en el caso de la máquina, pues ellos tienen una depreciación anual. Entonces vamos a reconocer esa máquina por el valor que tiene en el momento, sin su depreciación, o sea, con su depreciación acumulada. Y el terreno lo reconocemos con el valor que tiene en ese momento, que va a ser más alto, porque los terrenos no se deprecian, sino aumentan de valor. El valor razonable se aplica en las preguntas comerciales, en el cálculo del deterioro, y existen unos instrumentos financieros, como el activo financiero mantenidos para negociar, otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, activos financieros disponibles para la venta, pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso de los instrumentos financieros, en lo que se aplica el valor razonable permite que se reconozcan no solo las pérdidas derivadas de los cambios del valor de dicho instrumento, sino también los beneficios que originen como resultado de los mismos. ¿Cómo funciona el valor razonable? Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable, una entidad medirá el valor razonable utilizando otra técnica de valor que maximice el uso de datos de entrada, observables, relevantes y minimice el uso de datos no observables, puesto que el valor razonable es una medición basada en el mercado. Se mide utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o el pasivo, incluyendo los supuestos sobre riesgos. El tema que les vengo a hablar es políticas contables. La NIC 8 la define como los principios, bases, acuerdos legales y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Cuando una NIC sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la NIC en cuestión y considerando además cualquier vía de implementación. En ausencia de una NIC o una interpretación que sea aplicable específicamente a una transacción o otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable a fin de suministrar información que sea relevante y fiable. Un cambio de política contable se puede presentar porque una NIC lo requiera o porque se necesite para mejorar la calidad de la información. En el primer caso, la aplicación de dicho cambio se debe realizar según las disposiciones de transición del estándar respectivo, y en segundo caso se debe realizar la aplicación retroactiva, que significa realizar los ajustes en periodos anteriores, como si la política se hubiese aplicado siempre. Existen también los cambios en las estimaciones contables, errores de periodos anteriores y hechos posteriores al cierre. Se podría decir que cada empresa o cada organización puede adoptar sus políticas contables, pero siempre y cuando vayan basadas en las normas internacionales de contabilidad, para que sus estados financieros o la información que presenten sea confiable, sea entendible por las personas que la vayan a leer. Voy a darle paso a mi compañera Estefanía Luis, que les va a hablar de otro tema. Buenos días, mi nombre es Estefanía Luis Hernández y yo les voy a hablar sobre el marco conceptual. Muchos se preguntarán en qué año fue aprobado el marco conceptual. Yo les comento que el marco conceptual fue aprobado por el Consejo del IASI en abril de 1989 para su publicación en julio del mismo año y adoptado por el IASBI en abril del 2001.
En septiembre del 2010, como parte de un proyecto más amplio del marco conceptual, el IASBI revisó el objetivo de la información financiera con propósito general, las características cualitativas de la información financiera útil. La parte restante del documento 1989 aún sigue vigente. Entonces, ¿qué es el marco conceptual? El marco conceptual es el que define los objetivos de los estados financieros, las cualidades que la información financiera debe tener para su información útil. Y este a su vez establece los conceptos que deben incluirse en la preparación y presentación de los estados financieros para los usuarios externos. ¿De qué trata el marco conceptual? El marco conceptual trata los objetivos de la información financiera, las características cualitativas de la información financiera útil, la definición y el conocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros y los conceptos de capital y mantenimiento de capital. El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera o de la entidad que informa, es decir, que esta información sea útil a los inversores, prestamistas, otros acreedores, existentes y potenciales para la toma de decisiones para los recursos de la entidad. Estas decisiones conllevan comprar, vender o mantener el patrimonio en instrumentos de deuda y proporcionar préstamos y otras formas de crédito. Numerosos inversores, prestamistas y otros acreedores existentes no deben requerir que las entidades que informan les proporcionen información directamente y deben confiar en los estados financieros con propósito general para obtener la mayor parte de la información financiera que necesitan. Por consiguiente, ellos son los principales a quienes se dirigen los estados financieros con propósito general. Es muy importante resaltar que el marco conceptual de las NIF y NIF establecen los conceptos que deben incluirse en los estados financieros, pero no es una NIF y no deroga los requerimientos de las NIF. El marco conceptual no se considera como una NIF, puesto que no considera normas ni está relacionado con las mediciones y tampoco invalida normas y interpretaciones específicas. El Consejo del IASI reconoce que en un limitado número de casos puede haber o puede existir conflictos entre el marco conceptual y una NIF. En caso de que se presenten estos conflictos, los requerimientos de la NIF prevalecerán por el marco conceptual. Espero les haya quedado claro qué es el marco conceptual, cómo funciona y cómo se aplica. Ahora les voy a hablar sobre las revelaciones según las NIF. Según las NIF, las revelaciones proporcionan información puntual que sirven para la toma de decisiones de los usuarios. ¿Cómo funcionan las revelaciones? En los estados financieros se requiere información adicional para poderlo entender. La información debe ser cuantitativa, pero además acompañada de narraciones descriptivas. Cada NIF, cada excepción hace que se requiera revelar información específica, pero eso es que están divididas las normas de los estados financieros en dos. Las revelaciones que se construyen precisamente de manera genérica, por eso las revelaciones que pide el NIF en cada una de sus secciones. En conclusión, cuando se está mostrando información relevante, se está haciendo una evaluación de hoy, del ayer, de días anteriores o de días futuros que va a permitir estructurar cómo se van a demostrar estas revelaciones.
Muchas gracias por todo y espero que haya sido de gran aporte el tema del marco conceptual y las revelaciones según las leyes. Muy buenos días, mi nombre es Denise Antiaga Mosquera. Yo les vengo a hablar de la diferencia que hay entre transformación, fusión, escisión, la diferencia que hay entre las MIPYME, las MIPLENA y diferencias entre franquiciador y franquiciado. Empezamos con el tema de transformación. Transformación es una reforma del contrato social que consiste en cambiar el tipo social de una empresa, es decir, los socios abandonan o deciden cambiar el tipo de sociedad por otro tipo, pero sin alterar sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, cuando una empresa de sociedad limitada opta por pasar a ser una sociedad de responsabilidad anónima o viceversa. Cuando hablamos de fusión, es el efecto de unirse de dos o más sociedades jurídicamente independientes. La fusión implica el traspaso de bienes, derechos y obligaciones de unas o varias empresas a otra que asume tales bienes, derechos y obligaciones, desapareciendo así las otras para dar inicio o un lugar a una nueva sociedad. Existen dos clases de fusión: la fusión por absorción, es decir, cuando sus empresas mercantiles o cuando las empresas mercantiles que intervienen absorben las otras, desapareciendo todas las otras menos una que es la que asume todos los bienes, derechos y obligaciones, convirtiéndose en empresa fusionante que absorbe a las demás y se denominan empresas fusionadas. La fusión por integración es cuando dos empresas o más deciden unirse en una sola jurídicamente y estas empresas desaparecen y se crea una nueva quien asume todos los bienes, derechos y obligaciones. Cuando hablamos de escisión, se puede decir que es la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital social de una sociedad residente en el país, a la cual se le denomina escindente, o a otra sociedad que se crean expresamente para ellos, denominadas escindidas. Luego pasamos a la diferencia que hay entre las MIPYMES y las MIPLENAS. Las MIPYMES no cotizan en el mercado público de valores, no tienen obligación pública de rendir cuentas, obligación pública de rendir cuentas y que publiquen estados financieros con propósito de información general. El objetivo de los estados financieros de las pymes es proporcionar información de la situación financiera bajo el principio de causación, mientras que la NIF completa o NIF plena son aquellas que se aplican a las entidades públicas que cotizan títulos de deudas o de patrimonio en el mercado público de valores y las entidades financieras que captan recursos del público. Estas exigen presentación de estados de resultado integral y de cambio en el patrimonio. Hasta ahí llevo claro lo que es la diferencia entre las MIPYME y las MIPLENA. Para el siguiente caso le voy a hablar qué es un franquiciador y qué es un franquiciado. El franquiciador es una persona física o jurídica que desarrolla un negocio bajo un método determinado y que opera bajo el nombre de su marca. ¿Cuáles son las obligaciones del franquiciador? Pues como son muchas, yo le voy a mencionar unas de las que pues veo que son más importantes, como por ejemplo, disponer de una marca, producto o servicio que se encuentre registrado e introducido en el mercado, saber transmitir a sus franquiciados el know-how de la franquicia, contar con las infraestructuras suficientes, proporcionar el servicio adecuado a las necesidades. Además, también saber evaluar las diferentes zonas geográficas, la capacidad financiera y la solvencia profesional. ¿Qué es un franquiciado? Es toda aquella persona física o jurídica
que mediante ciertas condiciones obtiene el derecho a comercializar y explotar productos o servicios bajo técnicas uniformes experimentadas con una rentabilidad probada y con aprobada y con una marca registrada. ¿Cuáles son las obligaciones del franquiciado? Pagar el total de las inversiones necesarias para instalar y decorar sus establecimientos según el proyecto del franquiciador. Disponer del stock suficiente en calidad, variedad, pues eso es lo mínimo que establece el franquiciador. Aceptar los controles periódicos del franquiciador. Abonar al franquiciador los cánones de entrada y los pagos periódicos establecidos. Aplicar al precio de venta aconsejado por el franquiciador. Yo les tengo un ejemplo más o menos que me puedo dar cuenta, es por decir el Grupo Bancolombia. El Grupo Bancolombia es una empresa que vende franquicias. Entonces, si yo como persona jurídica quiero tener una franquicia, debo debo ajustarme a lo que ellos me exigen a mí. Igual también el franquiciado acepta las negociaciones que se hacen con el franquiciador. Bueno, yo espero que les haya quedado claro este tema. Le doy paso a mi compañera Paulina León Gómez. Gracias. Buenos días, como mi compañera lo dijo, mi nombre es Paulina León Gómez y mi tema a exponer se llama portafolio de inversión. Empecemos por hablar sobre los conceptos básicos. ¿Qué es inversión? Es la rama que estudia básicamente cómo hacer y administrar una inversión en activos financieros y en particular qué hacer con un excedente de dinero y cuándo se debe invertir en el mercado financiero. ¿Qué es una inversión? Es la aplicación de recursos financieros destinados a incrementar los activos fijos o financieros de una entidad. ¿Qué es portafolio de inversión? También llamado cartera de inversión, y es una selección de documentos o valores que se cotizan en el mercado bursátil y en lo que una persona o una empresa decide colocar o invertir su dinero. ¿Qué es plazo? Cuando hablamos de plazo nos referimos al tiempo en el que el dinero queda invertido y que no se podrá disponer de él. ¿Qué es la liquidez? Es la facilidad de convertir los títulos valor a dinero en efectivo. ¿Qué incluye el portafolio de inversión? El portafolio, por lo tanto, incluye todos aquellos activos como acciones, bonos, dinero en efectivo o depósito a plazo, que implica un capital del que se espera obtener un cierto rendimiento. Los instrumentos de inversión. Existe una amplia gama de instrumentos de inversión disponibles para los inversionistas individuales, los cuales se diferencian en cuanto a vencimiento, los costos, el rendimiento, el riesgo y los aspectos fiscales. El procedimiento para armar un portafolio óptimo. Se debe dividir el capital que tiene disponible para invertir en tres partes. La primera es la reserva, que se debe mantener para emergentes o imprevistos. Esta se coloca en activos financieros de corto plazo que permiten una rápida disponibilidad en casos necesarios. La segunda parte contiene el capital que puede necesitar en plazos conocidos o de la cual quiere obtener un ingreso permanente. Esta se colocará en instrumentos de rentas fijas, como son bonos o CDTs, de riesgo y rendimiento moderado. Y la tercera parte la colocará en activos de renta variable, que son acciones, o en otras inversiones de mayor riesgo, pero son las que le van a imprimir la mayor rentabilidad al portafolio. ¿Cuáles son los tipos de portafolio? Un portafolio es de inversión moderada, acepta un grado de riesgo menor. Un portafolio de inversión agresiva acepta un grado de riesgo mayor y un portafolio de inversión conservador no acepta grado de riesgo alguno. ¿Qué podemos concluir en esto? Que todas las partes se nos indica que la perfecta distribución de nuestro portafolio o cartera de inversión es aquella que reparte el riesgo de nuestras inversiones en diferentes rubros como son efectivo, acciones, bonos, propiedad raíz, depósito a término fijo, etc. También dice que diversificar el portafolio o la cartera significa invertir en distintos instrumentos a fin de reducir significativamente el riesgo. Esto no es tan fácil de hacer como suena sin la información adecuada. La mejor cartera o portafolio de inversión es aquella que nosotros mismos diseñamos de acuerdo al nivel de riesgo que se está dispuesto a afrontar.
de acuerdo a la edad, a la cantidad de dinero que se tiene para invertir y el tipo de negocio que se tiene. Parece complicado, pues esto tiene muchas variables.